Antes de empezar, mi hermano, me gustaría que se pusieran en pie, por favor. Mientras cantábamos al Señor, el Señor me daba algo que compartir a la iglesia. Y yo sé que es de parte del Señor. En este momento es el momento más importante, mi hermano, en el culto. El escuchar la palabra del Dios vivo. Amén. Porque nosotros venimos a escuchar palabra del Señor. Amén. Y en la palabra del Señor hay poder. Pero el enemigo también quiere proveer, quiere meterse en medio de la iglesia del pueblo del Señor, trayendo distracción, trayendo sueño, cansancio, que se pasa una mosca y la miren. Y este momento es un momento de santidad para el Señor. Es un momento de respeto para su presencia. En esta hora quiero orar, hermano, para que el Señor nos guarde, que el Señor nos cubra, que el Señor nos bendiga en esta hora y que el enemigo retroceda en esta hora. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, adorándote, bendiciéndote, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres digno de alabanza, mi Señor. Padre, Señor, en esta hora, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú entres, Señor. Para que tú entres, Señor, y cenes con nosotros, Señor. Y nosotros podamos cenar contigo en esta hora, Señor. De tu palabra, Señor, de tu presencia, de tu poder, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por los hermanos que vienen cansados, Señor. Por los hermanos que vienen con problemas, que vienen con dificultades, Señor. En esta hora, Señor, hagamos los muy fuertes, Señor. Y lo echamos fuera de este lugar, Señor. Para que tu presencia, Señor, pose en este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres lo más importante para nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y recibimos tu bendición del cielo, Señor. Tu bendición para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, hermano. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Quédese en pie, hermano. Quédese en pie. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Aleluya. Bendito Señor. San Lucas, capítulo 4, versículo 27. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Aleluya, hermano. Ya oramos por la palabra. Tomen asiento, mi hermano. Bendito Señor. Bueno, primeramente, muy agradecido de parte del Señor por la bendición que me da de poder estar acá en mi casa. Gracias al Señor porque es una tremenda bendición compartir aquí y yo para mí personalmente más bendición por el tema de que es la primera predicación que el Señor me bendice acá. Y doy gracias al Señor porque para mí es una tremenda bendición, mi hermano. Este tiempo de bendición que he recibido de parte del Señor junto a mi esposa, que estaba compartiendo hace poco, y realmente grandemente bendecido del Señor. El Señor ha hecho grandes maravillas en mi vida. Y de la maravilla del Señor tenemos que hablar. De lo que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Y déjeme decirle, mi hermano, que es un privilegio estar acá en la presencia del Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor le bendiga y que en esta hora pueda recibir su porción de la palabra. Aleluya. Dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. En el Antiguo Testamento habla mucho del profeta Eliseo, pero dice que ninguno de ellos fue limpiado. Había muchos leprosos. Así a simple lectura habla de que había muchos leprosos en ese tiempo en Israel, pero ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Naamán. Y amén. Vamos a buscar
¿Dónde sale esta palabra? ¿Dónde sale Naamán? Naamán. Se me confunde. Aleluya. Segunda de Reyes capítulo 5 dice. Vamos a ir leyendo algunos versículos de aquí y es importante que tenga su Biblia abierta, ¿no? Aleluya. ¿Quién fue Naamán? Aquí vamos a leer algunas características que tenía este hombre. Aleluya. Gloria a tu nombre. Naamán, capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria. General, tome ese apunte. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aleluya. Aleluya. A ver, sí, Señor. Varón grande delante de su rey, valeroso, lo tenían en alta estima. Amén, me imagino de haber sido un comandante, un general más o menos bien cototudo, el hombre, valeroso ahí, bien visto delante de todos los demás, y era de respeto ese hombre. Y muchos de esos hombres son soberbios, son altaneros, son arrogantes. Así es. Sí, Señor. Y aquí la palabra especifica que dice que era leproso. ¿Qué es lo que es el leproso? En sí, ¿qué es lo que es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa. Tome apuntes de eso, hermano. Sí, a ver. Una enfermedad infecciosa que causa el emblanquecimiento de la piel y el deterioro de la piel. Sí, a ver. La lepra es contagiosa, hermano. Sí, a ver. Y la lepra está asimilada, en la mejor excelencia en figura, por decirlo así, de lo que es el pecado. Así es. ¿Verdad? La lepra, sinónimo pecado. El hombre, Naamán, grande, en alta estima, todos lo miran, oh Naamán, oh qué bueno Naamán. Y el rey lo tenía ahí sobándole el lomo y todo. Y claro, era soberbio. Y la soberbia no es de parte del Señor. Sí, a ver. Si lo llevamos al ámbito espiritual, era leproso, era altanero, era soberbio, era arrogante, era altivo. Sí, Señor. Creía a él que con su intelecto, que con su soberbia, con su coraza, con su estrella y no sé cuánta cosa más, y creía que con eso él, claro, nadie le puede decirle nada, era soberbio, era altanero. Y vamos a ir leyendo el versículo 2 de Segunda de Reyes. Mantenga ese libro y ese capítulo abierto. Segunda de Reyes 5, vamos al versículo 2. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, en la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, a su ama, a su dueña, como era esclava: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí hay un punto bastante importante que yo no entendía, humanamente no entendía. Y decía, Señor, Dios mío. Y déjeme decirle que tremendamente bendecido yo, el Señor me ha ministrado a más de un mes, por decirlo así, porque cuando el Señor habla con tiempo. Amén. El Señor habla con anticipación y el Señor prepara a sus siervos. Y yo realmente sin saber nada de esta tremenda bendición que se me ha dado compartir la palabra del Señor, en mi espíritu yo buscaba, yo decía, pero Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Porque yo en ningún momento llegué y dije, voy a llegar allá a Santiago, voy a predicar y no. Dios vive que es verdad. Y claro, el Señor me estaba molestando alto en esto, pero yo decía, Señor, ¿por qué esto?
¿Por qué esto? Tú tienes un propósito y el Señor, hermano, en esta hora tiene un propósito en nuestra vida. Yo no entiendo los propósitos del Señor, pero aquí estoy. Heme aquí, dice la alabanza, amén. Heme aquí, nosotros tenemos que decirle al Señor, tenemos que ponerlo en las manos del Señor, a escuchar y a recibir palabra del Señor. Y aquí, el versículo 2 decía que bandas armadas habían salido y habían llevado capturada a una muchacha judía, israelita. Claro, la llevaron esclava. Me imagino que esta mujer era una mujer valiente. ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Aleluya. Aleluya. Señor, El Señor nos ama, el Señor nos ama y nos bendice. Esta mujer judía cautiva es un ejemplo de vencer el miedo y de conducir a su amo, a su Señor, por decirlo así, al Evangelio. Conducirlo al Evangelio. No da especificaciones de esta mujer lo que hizo paso a paso, pero del solo hecho de decirle: si tú fueras a Samaria, allí hay un hombre del Señor que te puede sanar tu lepra. Señor, amén. Si lo llevamos a estos tiempos, mi hermano, cuando nosotros estamos fuera, perdidos en nuestros pecados, nuestros delitos, el Señor siempre se provee de gente, hermano. Siempre se provee de personal para que hable en nuestras vidas. Y muchas veces en nuestras vidas nos hablaron diciendo: oye, si tú fueras a la iglesia del Señor, tú serías sano. Tú no tendrías esos problemas. Dios es amor. Dios es justicia. Y el Señor te va a dar tu bendición a tu tiempo. Nótese eso, a su tiempo. Más adelante lo vamos a ir entendiendo. Y claro, hermano, claro. Y dice el versículo 3, esta mujer dijo a su ama, a su señora, para que esa mujer pudiera y tuviera la confianza de poder hablar con su ama. La ama podría haberle dicho: no, ¿por qué te tengo que escuchar a ti si tú soy una esclava? Y aquí, mi hermano, hay algo súper importante. Esta mujer daba testimonio de Jesucristo. Esta mujer demostraba con sus hechos que servía a un Dios todopoderoso. Y es ahí donde marcamos la diferencia, muchos hermanos de nosotros. Y muchos hermanos que no también. Mi hermano, ¿qué es lo que es dar testimonio? Afirmar, decir, declarar, ser testigo, testificar. Son sinónimos. Y en el Salmo, me gustaría que lo buscaran, mi hermano, porque vamos a ir, dejen en acotamiento Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a buscar el Salmo 119. Vamos a ir leyendo harto, hermano. Tengan una Biblia a su lado. Salmo 119, versículo 2, dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aleluya. Mi hermano, tú y yo tenemos que dar testimonio de Jesucristo. Tú y yo tenemos que guardar nuestro testimonio para las personas que están fuera. Nosotros no podemos andar por la vida de que somos cristianos y salimos de aquí y nos ponemos a fumar. Nos ponemos a decir grosería. No podemos apelar al hermano como fue vestido. Habla, Señor. Bendito Señor. Mi hermano, es tan importante esto. Es tan importante guardar nuestro testimonio. Llegaba un tiempo en que yo no lo entendía. Claro, yo, como decía el pastor Lema hace un par de domingos atrás, los hermanos secretos, los hermanos 007. Y amén, muchos de nosotros éramos o somos así. Nos ocultamos del Señor. Nos damos testimonio de un Dios vivo. Sí, yo voy a la iglesia, pero ahí nomás, sí, a veces no voy. Claro, justificando el pecado. Justificando la maldad. No, mi hermano. No, nosotros no tenemos que ser así.
Nosotros somos o no somos. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Esa es la palabra. Es tan importante esto, mi hermano, guardar nuestro testimonio delante de los demás. Y así vamos nosotros a conseguir que las almas se acerquen al Evangelio, se acerquen al reino, por nuestro buen testimonio. Claro, porque si nos ven, oye, tú tal por cual. No, po. No es así, po. No es así. Y Dios nos libre de eso, mi hermano. Dios nos libre de tener esa actitud. Pero déjeme decirle que hay gente que hace eso. Hay mucha gente que lo hace. Y nosotros no podemos hacer la vista gorda y enseguecernos delante de eso. Yo en el trabajo me da risa porque hay muchos tipos de cristianos. Y claro, no, si yo voy a la iglesia y andan con aro y andan con cadena y claro, en medio de testimonio. Y no, así el fin de semana fue a carretear, pero después fue a la iglesia. Entonces son como de dos aguas. Y claro, uno le da risa porque, claro, en nuestro tiempo uno también andaba así. Uno también andaba así. De hecho, no tiene por qué dar vergüenza. Uno tiene que morir esta carne. Uno tiene que declarar la palabra del Señor y que esta carne se avergüence, mi hermano. Tú tienes que avergonzar tu carne, mi hermano. Y claro, daba risa en el tema de que yo era de los mismos y decía, pero Señor, grande, maravilloso eres tú, porque también andaba así. Y gracias al Señor, el Señor me ha dado dar un buen testimonio en mi trabajo porque lo he entendido. Y el Señor me ha tenido por esta estima y claro, ¿no? Ahí va el hermano. Y amén, pues yo antes me ocultaba, pero ahora no, pues. Ahora ahí salgo y soy luz en las tinieblas. Si tengo palabras para compartir, la comparto. Y así nosotros tenemos que ser, mi hermano. Tenemos que compartir la palabra del Señor. No nos podemos callar a estas maravillas tan grandes que el Señor ha hecho en nuestra vida, mi hermano. Así es, Señor. Pero muchos de nosotros callamos. Muchos de nosotros callamos, mi hermano. Qué más hermoso es testificar de Jesucristo. Qué es lo más hermoso, mi hermano, el compartir la palabra del Señor. Es hermoso, mi hermano. Yo este último tiempo lo he estado entendiendo, mi hermano. Y doy gracias al Señor por la tremenda bendición que me ha dado. Es hermoso compartirle y decirle al drogadicto que hay una solución para su problema. Es hermoso decirle al que está afligido, al que está con una horca, listo, decirle que Dios le ama. Es hermoso, mi hermano, compartir el Evangelio. Claro, tú dices amén, pero ¿cuántos salen a predicar? ¿Cuántos testifican de Jesucristo? Es bonito hablarlo de la boca para afuera, hermano. Pero Dios escudriña nuestros corazones. El Señor escudriña nuestros corazones, mi hermano. El Señor lo ve todo. El Señor lo ve todo y a su tiempo Él dará recompensa también, mi hermano. Servir a Jesucristo, mi hermano, es lo más hermoso. Es lo más hermoso cuando el reino de los cielos se abre en tu mente, se abre en tu corazón. Cuando el reino de los cielos entra a tu vida. Es hermoso compartir la palabra del Señor y hablar de salvación. Y esta mujer judía, esta muchacha, dice, daba testimonio de Jesucristo. Daba testimonio. En Juan capítulo 5, versículo 39. Allí hay otra palabra de bendición. 5:39. San Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Aleluya. El Señor nos demanda a escudriñar, mi hermano. El Señor nos demanda a estudiar de su palabra. Es lindo cantar, es hermoso alabar al Señor, pero no es solamente eso, mi hermano. Es escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Ellas son las que dan testimonio. Porque tú cuando lees, te vas desatando, vas rompiendo cadenas, vas rompiendo yugos de esclavitud sobre tu vida, sobre tu mente. Dice de que no, ¿cómo voy a predicar en la calle y me da vergüenza? El típico, me da vergüenza.
Pero cuando tú lees la palabra del Señor, mi hermano, cuando tú te metes en intimidad con el Señor a buscar, a leer para allá, para acá, el Señor te va revelando cada vez más cosas. El Señor te va abriendo tu mente y te va despejando todo argumento, toda ideología que tú tienes al escudriñar las Escrituras. Que el Señor nos ayude a escudriñar, mi hermano. Que el Señor nos ayude a leer su palabra. Aunque sea ya partiendo por un versículo, por lo menos. Por lo menos por un versículo. Porque es lindo cantar, todos pueden cantar. Pero que cuando uno va a leer la palabra, que me bajó el sueño, que estoy cansado, que me duele la vista, ¿no? Que tengo que comprarme lentes, no puedo leer todavía. Así es, Señor. Y claro, pasa, son excusas. El Evangelio no es de excusas, mi hermano. Aleluya. Nosotros tenemos muchas excusas, podemos dar mil argumentos. Pero cuando estemos ante el Señor y no te conozco. Así es, Señor. Amén. Si no leíste mi palabra, y menos la hiciste. Amén. No te conozco. Es importante leer la palabra del Señor, mi hermano. Es importante, es fundamental para compartir el Evangelio de Jesucristo. Es importante, mi hermano, dar testimonio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a dar testimonio de su palabra, de su poder, de las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor, hermano, ha hecho muchas maravillas en tu vida. En la tuya, el Señor ha hecho muchas maravillas. ¿Cómo no darle las gracias al Señor? ¿Cómo no tener comunión con Él? Si Él nos ha dado todo, mi hermano. No podemos ser mal agradecidos. No podemos, mi hermano. Sí es, Señor. Y dar testimonio habla de muchas cosas. Y aquí podemos encerrar muchos temas. Podemos encerrar el diezmo. Podemos encerrar la ofrenda. Podemos aquí en esto hablar de el bendecir a los hermanos. El de no velar a los hermanos. Trabajar en la obra del Señor. El lunes para allá, el martes para acá, el miércoles para allá y vaya. El jueves para allá. Ya el viernes, chuta, estoy cansado ya todos los otros días. Ya, vamos a la oración. Sí, Señor. El sábado, hermanos, juntémonos, vamos a compartir de la palabra del Señor. El domingo, venir a la presencia del Señor, al altar del Señor. Aquí es donde están los valientes. Aquí es donde tú puedes romper tu atadura, mi hermano. Gloria a Dios. Es tremendo, es tremendo. Y cuando tú rompes tus cadenas, tú sos libre. Y al ser libre, tú puedes leer fácilmente la palabra del Señor. Y te vas a regocijar en la presencia del Señor. Y ahí es cuando vienen los frutos del Espíritu. Y en los frutos del Espíritu, dice su palabra, que por sus frutos los conoceréis. Uno empieza a dar fruto en la presencia del Señor. Y esos son los que dan testimonio. Es tremendo, mi hermano, es tremendo dar testimonio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero este hombre nada más era leproso. Era leproso. Volvemos nuevamente a la Escritura. Versículo 3 nuevamente dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si tú te acercaras a Jesucristo, tú serías sano. Aleluya. Tú serías libre. Versículo 4 dice: aleluya. Mi hermano, me gustaría saltarme al versículo 9. Versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y vino con sus carros y caballos. Y vino con su arrogancia. Y vino con su altanería. Así es. Vino con su soberbia. Vino creyendo él un 100% a la manera de él. No a la manera del Señor. Vino con su argumento. Vino con su ideología delante del profeta. Muchas veces nosotros nos paramos allá afuera y vinimos con toda la antimaña. No, que ya vengo enojado.
No me alenáis, vengo enojado. Vengo soberbio. Sí, es verdad. Así es, Señor. Tú no me mirís. No, que voy a ir a ofender. No. Soberbio, arrogante, altanero. Y muchas veces nosotros entramos a la presencia del Señor así. Así es. Nos paramos en las puertas del templo. Con nuestros carros, con nuestros caballos. De verdad, sí, Señor. Con todos nuestros argumentos. Con todos nuestros pretextos para servir a Dios. Y es importante, mi hermano, que cuando tú entras a orar ante la presencia del Señor, es importante recalcar que la oración es una arma poderosa del Señor. Aleluya. Y al ser una arma poderosa del Señor, esto habla de que uno desata una guerra espiritual. Así es, aleluya. Cuando tú estés en la puerta y tengas todos esos argumentos, toda esa ideología tuya, porque no son de Dios, Amén. tú tienes que estar dispuesto a entrar en una batalla Aleluya. Así es, en tu aleluya. interior, Amén. contra tus caballos y contra tus carros. Sí, Sí, Señor. Amén. Para eso tú tienes que ponerte la armadura del Señor. Hace unos domingos atrás compartía allá en Iquique sobre la armadura del Señor. Nuestro yermo, la coraza y el escudo era la palabra del Señor. Todas son esas armas del Señor que el Señor nos da a nosotros. Todo eso son bendiciones que el Señor nos tiene. Cuando nosotros nos ponemos el yermo, cuando nos ponemos el casco, y me toca resaltar una experiencia que le había contado allá en el norte. Claro, el casco, el yermo. Yo cuando estaba empezando recién en el tema de construcción, claro, no me gustaba usar el casco, incómodo. Decía todo transpirado ahí. Terrible para mí usar casco. Y hasta que una vez iba caminando así sin casco, dándola de bacanudo, por decirlo así, y me cae una piedra. Oh. Con dolor de cabeza todo el día. Y claro, y ahí entendí yo que es importante usar el casco. Amén. Es importante usar el yermo, mi hermano. Así es, Señor. Es importante la armadura que el Señor da a nuestra vida. Amén. El yermo nos protege adelante, nos protege atrás. La coraza. Y es importante, mi hermano, es importante que nosotros nos cubramos cuando venimos y nos disponemos delante de la presencia del Señor a venir, a congregarnos, a buscar de su presencia. Es importante que antes de entrar, mi hermano, nos pongamos la armadura del Señor. Amén. Porque el momento de entrar de ahí para acá, ya estamos en guerra espiritual. Así es, Con Señor. nuestra propia ideología, con nuestros propios pensamientos, Sí, amén. con nuestras propias aflicciones. Así es, aleluya. Y el enemigo ahí está. Están cantando una alabanza hermosa en el Señor y ahí está, la mente ahí, todo el rato ahí. No, oye, pero ¿cómo adelantar tus manos? No seas tan sinvergüenza. Si nadie mirando a la muchacha que iba pasando por la esquina. Claro, y el enemigo se provee de todas esas cosas, mi hermano, para robarnos bendición. Y es importante que nosotros nos cubramos de parte del Señor. Digamos, Señor, ponga una cobertura sobre mi vida, porque voy a entrar en un momento de guerra contra mi carne. Y es ahí cuando el Señor nos respalda. Es cuando el Señor nos cubre. Y es importante, mi hermano, es importante esto, de desatar los cielos. La bendición del Señor en nuestras vidas. Que el enemigo nos venga a destruirnos, que el enemigo nos venga a robarnos, que el enemigo no nos ponga pensamientos Amén. que son humanos, son paganos, sino que deleitémoslo en la presencia del Señor. Como cantaba la alabanza, la primera, como el siervo busca por las aguas. Que nuestra alma, hermano, que nuestra alma clame hacia el Señor. Cuando estemos allá y no podamos entrar y rajando ahí, que te traen para atrás y que no podía entrar. Y claro, esos son los demonios. Esos son los demonios. Porque a veces uno viene así todo cansado, todo agobiado, y viene de la pega y viene choreado y quiere poder llegar a la casa a dormir. Todo apaleado. Y claro, le dice, no, voy a ir a la iglesia, salir como a las 12, y llegar a la casa y bañarme. Y todo el giro, pensamientos tontos. Sí. Y el Señor dice su palabra, que Él golpea la puerta, que Él quiere entrar, que Él quiere cenar con nosotros. Pero ahí está, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón.
para que Él entre y nosotros podamos cenar con Él. Y claro, pero Él vino con sus caballos. Él vino con su ideología, con toda su altanería. Era soberbio, el tiro, altivo, como Nabucodonosor. Claro, pues Él se levantó una estatua para que la adoraran a Él, para que la adoraran a la estatua de oro que Él hizo. Claro, pues Él, el bacán. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio una revelación, ¡pa! Y lo mandó a la tierra, ¿no? Como animal, ahí que se arrastrara. La uña larga como de animal, el pelo, todo cochino. Y no, y Él era el bacán. Así es. El Señor odia la soberbia, hermano. El Señor odia la arrogancia. Sí, Señor, amén. Y tuvo que hacer esto con Nabucodonosor para que él reconociera que hay un Dios, que hay un Dios todopoderoso. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso, hermano? Aleluya, bendito sea el Señor. Grande es el Señor. Hermano. Salmo 20, mi hermano, Salmo 20. Bendito Señor. Salmo 20, versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una gran diferencia, mi hermano, entre nosotros y la gente del mundo. Ellos confían en sus carros, ellos confían en sus dioses, ellos confían en su intelecto, en sus pensamientos, pero nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, mi hermano, en un Dios que vive, en un Dios que reina, en un Dios que responde a las necesidades nuestras, mi hermano. Un médico te puede decirte: ya, tú tenías hepatitis y te vas a morir en 2 semanas. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, mi hermano. Aleluya. Hermano cristiana, tenemos un Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Nosotros aprendamos a confiar en el Señor, mi hermano. No confiemos en los carros, no confiemos en los caballos, mi hermano, porque ellos flaquean, ellos caen, dice el Salmo. Pero nosotros tenemos que estar en pie, firme. Firme, hermano, firme ante la adversidad, firme sobre el problema. Nosotros no podemos flaquear, mi hermano. Aleluya. Para eso el Señor nos manda una cobertura, para eso nos manda la armadura del Señor. Pero el enemigo se quiere levantar por muchos lados, mi hermano, pero de todo nos libra el Señor. Y ahí la diferencia, mi hermano, de una gente que no conoce de Dios y una persona que conoce a Dios. Claro, yo fácilmente cuando me fui para el norte, y muchas veces me ha pasado, claro, yo confío en mi trabajo. Y Dios que es así. El Señor, hermano, me ha probado mucho en esto. Y esto es de testimonio, lo cuento para el testimonio. Tenía a mi señora embarazada. Claro, estaba como jornal. Ganaba poco menos del mínimo. Y la verdad me alcanzaba para la pura leche. Y decía, y se acercaba a la convención de verano. Mamá encima. Y yo decía: Señor, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacerlo? Y no, ¿sabes qué? Le decía yo a mi señora, le decía: no, ¿sabes qué? No voy a ir. No voy a ir porque no me alcanza. Mira, yo voy a ir, porque quizá ya está bien, lo voy a pasarlo bien y todo, en mi mente. Pero lo que vuelva voy a quedarme sin trabajo. Veo que tiene la guatita, y que esto, y que para allá, y ahí empiezan todos los argumentos. Ahí empiezan todas las soberbias, toda la arrogancia. Ahí empecé yo a confiar en los carros, en los caballos, como dice la palabra. Y flaqueé. Y muchas veces caí. Pero llegó un momento en que me determiné a confiar en Dios. Es importante confiar en Dios, mi hermano. Y gracias al Señor, ya este es como el 7º trabajo que dejo ya, porque tenía la presencia del Señor para la convención.
Oye, pero ¿por qué te vas? Que harta pega y no estáis mal, pues estáis bien ahí, estáis cómodos y está saliendo otro trabajo más, así que termináis aquí y te vais para allá. El diablo es así, mi hermano, el diablo es astuto. El diablo siempre nos miente para que nosotros confiemos en esas cosas. Así es. Pero ahora, mi hermano, como se acerca la convención, Sí, Señor. yo sé que hay muchos aquí que están en su corazón apegados. Unos días, no comparte, pide para allá, pide para allá. No, mi hermano, aprendamos a confiar en Dios. El Señor es nuestro sustento. Señor, amén. Y yo cuando me retiré del trabajo ya decía, ya Señor, ya, aquí estoy, ya, haz lo que quieras de mí. Y claro, ahí el Señor obraba en mi vida, me bendecía grandemente, me enseñaba en las mañanas, en la tarde, y me tocaban puros días de lluvia. Más encima, ya Señor, dejé la pega y me tocaron puros días de lluvia. Entonces, ya Señor, tú tienes la hora perfecta. Y cuando volvía y me quedaba sin trabajo, llegaba a la casa, me sentaba y decía, ya Señor, en tus manos me encomiendo. Y sabe que, mi hermano, encontraba trabajo y ganaba más de lo que ganaba antes. Y claro, uno se ciega y dice, ya Señor, ya hasta aquí no vamos. Pero no, el Señor, hermano, tiene más bendición para nuestras vidas. Hay cosas que nosotros nos dispongamos en las manos del Señor y el Señor nos va a bendecir en gran manera. Nos va a dar mucho más de lo que teníamos. Porque claro, ellos confían en sus carros, flaquean y caen. Más nosotros nos acordamos del Señor. Es lo que estamos leyendo desde recién en el Salmo 20. Y claro, muchos me decían, pero ¿cómo lo así? ¿Cómo tenía eso de decir, ya me retiro del trabajo? ¿Cómo tenía eso? Hay muchos que no entienden, ¿cómo tenía eso? Porque claro, las deudas, cuentas para allá, cuentas para acá, que tienen que pagar el arriendo, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer todo. Usted sabe, mi hermano, usted sabe. Y claro, el Señor bendice y bendice a más, como bendijo a Nabucodonosor. Cuando él reconoció que existía un Dios todopoderoso, el Señor le bendijo y le dio mucho más. Así es. Y bendito sea el Señor, aleluya. El versículo 10, mi hermano, dice, voy a leer el versículo 9 nuevamente. Y vino Naamán con sus carros y con sus caballos, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Me quiero detener ahí, mi hermano. Le envió un mensajero. Aleluya. ¿Cuántos mensajeros del Señor hay aquí, mi hermano? ¿Cuántos hay de los que testifican de la palabra del Señor, mi hermano? Nosotros somos mensajeros, mi hermano, para hablar acerca de la maravilla del Señor. Porque yo cuando estaba perdido en mis delitos, en mis pecados, revolcándome ahí, el Señor usó un instrumento, usó un mensajero para hablar en mi vida, así como hablar la tuya, como el Señor también te llamó a ti. El Señor, mi hermano, siempre se provee para hablarnos en nuestras vidas. Cuando tú vienes a la presencia del Señor, el Señor manda un mensajero, manda palabras al Señor para tu vida. Y es importante, mi hermano, escuchar esta palabra. La palabra que da el Señor a través del mensajero. Y dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Aleluya. Ve y lávate 7 veces. 7. ¿Por qué 7? Pueden haber sido 3, pueden haber sido 2, o ya, 1. Pero el Señor hace como Él quiere. Y si nosotros asimilamos esto, 7 es el número perfecto del Señor. Es un tiempo completo del Señor. Es un periodo que tiene el Señor con excelencia para nuestra vida. Y Él lo representa en esta vez que dice, ve y lávate 7 veces. Aquí yo me acordaba de los muros de Jericó.
Josué 6. Date 7 vueltas. Y en la séptima, date 7 más. Por 7 días. Y yo me acordaba, leía, y que ellos iban ahí dando vueltas. Quizás la primera ahí medio de ganado y dudosa. Ya la segunda igual. La tercera también. Y lo hacían en silencio. Bueno, el Señor le demandó que lo hicieran en silencio. Sí, amén. ¿Por qué en silencio? Porque ahí es cuando Él cierra el paso al enemigo para que obre y maquine malos pensamientos en nuestra vida. Sí, amén. No, pues 7 vueltas. Pues la quinta ya me dan los pies. La murmuración. Murmurar es malo, hermano. El murmurar es malo. Sí, amén. Y en esta ocasión le decía que lo hicieran en silencio. Porque el Señor obra en el silencio. Sí, amén. El Señor obra en el silencio, mi hermano. Aleluya. Y en la última vuelta, ellos cantaron, tocaron chofar y cayeron las cadenas Sí, Amén. y los muros cayeron. amén. Nosotros, mi hermano, muchas veces nos vemos en esta situación, pero no nos hacemos callados. Pero Señor, ya, Señor, ya está la secta, ya, pues, ya estoy choreado, ya, pues. ¿Para qué tanto? Ya con 5, ya con 4 ya estamos bien. Pero claro, el Señor tiene un tiempo especial para nuestras vidas. El Señor tiene un trato especial para nuestras vidas. Amén, amén. Y esto nos habla de esperar en Dios. Amén, amén. Sí, mi Señor. Nos habla de esperar en Dios. Así es. Aleluya. Esto nos lleva a no dudar de lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Amén. Porque claro, dice, ¿por qué se te vuelta, Señor? Y claro, aquí nada más decía 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Y vamos encima en el Jordán. Si lo llamo así, en el Mapocho. Pero ¿por qué no fue allá en el cajón del Maipo? ¿Por qué no fue en Pucón? ¿Por qué no fue en Iquique? Aleluya. Y claro, ahí uno empieza con su soberbia, con su arrogancia y a decir, ¿pero por qué 7 veces? Y no lo hace callado. Porque ahí abrimos paso al enemigo. Sí, amén. Ahí abrimos paso a que el enemigo nos robe bendición, a empezar la murmuración, a empezar con ser desobediente, a no creer. Y claro, aquí el Señor nos llama a ser pacientes. Salmo 40, mi hermano. Aquí vamos a leer 2 puntos importantes. Yo he sido tremendamente bendecido con los salmos, mi hermano. Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Aleluya. Ser paciente, mi hermano. La paciencia es un fruto del Espíritu. Claro, amén. Es un fruto del Espíritu. El Señor nos demanda un fruto del Espíritu, mi hermano. El Señor no nos demanda a murmurar, a dudar. Nosotros tenemos que ser pacientes con la promesa que el Señor tiene en nuestra vida. No es cuando nosotros queramos, es cuando el Señor quiere. Y el versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Confiar en el Señor. Ser paciente, confiar. Fe. Es fe. En otras palabras, bienaventurado el hombre que en Jehová confía, tiene fe. Nosotros tenemos que tener fe, que también es un fruto del Espíritu. El Señor tiene muchas bendiciones en nuestra vida, pero si no tenemos fe, no tenemos paciencia y no somos obedientes, porque en el libro de los Hechos dice que es necesario obedecer a Dios.
Hechos 5, 39, 29, si lo quieren buscar. Es necesario ser obedientes al Señor. Y lo último, mi hermano, creer. Creer. San Juan capítulo 11. Lo que dije, mi hermano, vamos a buscar harta la palabra del Señor. Amén. San Juan 11, 25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté leproso, yo lo sanaré. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén, Señor. Exacto. Sí, Señor, amén. Creer en Dios, mi hermano. Creer en Dios. Pero aquí tenemos un gran problema. Volvemos a Naamán. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Así de fácil. Habana y Farfa, un río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aleluya. Muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene que ser así. Claro. Y estamos totalmente equivocados, hermano. Amén, amén. Porque ¿quiénes somos nosotros para decidir las cosas que el Señor quiere hacer con nuestras vidas? ¿Quiénes somos nosotros, mi hermano? No somos nada. Amén. Gloria a Dios. Claro, no, yo quiero que sea así. No, mi hermano, pasen adelante a recibir su sanidad, su bendición. Ya, yo voy a pasar adelante, voy a arrodillarme allá al lado del pastor para que el pastor ore por mí el tiro. De los primeros. Y claro, uno se ríe, pero es así, hay muchos que son así. Y quieren la sanidad al tiro. El Señor puede hacerlo. Él lo puede hacer en cualquier momento. Amén. Sí, Señor, amén. Tú estás enfermo, aleluya, el Señor hizo el milagro. Pero también está la otra situación: tú estás enfermo, que el Señor te bendiga. Aleluya. Sí, amén. Sí, mi Señor. Aleluya. Y esa es la que no nos gusta a nosotros. Así es. No, para mí es puro cuento, nomás esa cuestión de pasar adelante. Claro. No, si lo hacen para que, claro, No, no es así, mi hermano. No es así, que nuestro corazón nos cree eso. Nosotros no podemos creer todas las cosas así en el acto, al tiro, porque no está en nuestra potestad. El Señor hace conforme a su voluntad. Gracias. Y Naamán, él confió en sus carros y en sus caballos. Llegó todo soberbio y dijo: no, pero yo pensé que el Señor iba a dar la mano y a orar por mí y a ser sano. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque el Señor tenía un propósito especial con este varón. El Señor tiene un propósito especial con tu vida, mi hermano. Y no pienses que es todo así en el acto al tiro. No pienses que es así, mi hermano. Y ahí es cuando el Señor nos prueba la paciencia. Ahí es cuando el Señor nos prueba la fe. Claro, el Señor primero usó a esta mujer judía para decirle: ve allá que el Señor va a hacer tu milagro. Y después dice que le envió un mensajero diciendo que fuera y se lavara 7 veces. Y yo en esta hora le digo, mi hermano, aquí está el altar del Señor. Aleluya. Señor. Pero no pienses que con tus carros, con tus caballos, Amén, amén. vaya a ser sano al tiro. Aleluya. Primero el Señor tiene que obrar en tu vida. Quizás tú pasaste una vez y ya el Señor te sacó 2 caballos, pero te quedan 4 más.
Tú pasaste el culto del miércoles, ya el Señor te quitó otro caballo más. Y así, pasaste el domingo, el Señor ya te quitó los caballos. En la mañana. Pero te quedan los carros. Para la tarde. 2 carros para la tarde. Ya, y los otros 2 para el miércoles. Amén. Claro, el Señor te puede sacarte el alcohol. Después te puede sacar la droga. Así es. Después te puede sacar la murmuración. El pelambre. Así Señor. Y así el Señor va a ir haciendo la obra en nuestras vidas. Hermano, este es un proceso, es un tiempo perfecto del Señor que tiene para nuestras vidas. Y este es el tiempo, mi hermano. Este es el tiempo que el Señor tiene bendición para nuestras vidas. Este es el tiempo que el Señor te quiere sanar de tu lepra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Me acuerdo que hace unos 7 o 8 meses el Señor me trae en memoria una palabra que compartió nuestra hermana Susana en Ezequiel 47, que habla de las aguas salutíferas. Y claro, ahí el profeta Ezequiel tuvo una revelación de parte del Señor que debajo de un umbral había un río. Y claro, le dijo que cruzara ese río. Y yo me acuerdo, claro, mi hermano, que el Señor me trae en memoria todo esto. Y decía, ya, estoy parado frente al río. Primero voy a sacar, sacándome los zapatitos, las chapitas, y voy a meter los pies hasta los tobillos. Hay que estar al agua. Ahí empiezan los protestas, tiro. No, ya. Ya está el agua, pero ya me voy a aclimatizar. Ya. Voy a la segunda, los tobillos, o sea, la rodilla. Ya, me está dando frío. Ya después hasta los lomos. Busque sectores, mi hermano. Esa enseñanza es muy hermosa. Hasta los lomos. Ya se climatizó, estaba listo. Estaba ahí ya con las patitas en las puntitas. Pero después le dice al Señor, pasa. Y claro, él miraba y decía, ya, estoy ahí. La única manera de pasar es nadando. Claro. Y ahí es cuando uno se lanza al río del Señor. Es cuando el Señor hace la obra en nuestra vida. Así como una mamá, ya quizás la primera se metió en el apoyo. Una vez, no, todo cochino. La segunda vez, pasó un pañal. Claro, y puros pretextos. Una paloma muerta, ya, y así, en la quinta vez, no, ya, tanto cochina esta cuestión, ya. Y ya, mi hermano, en la sexta, ya me imagino que este hombre decía, estoy haciendo el ridículo. Claro, estoy haciendo el ridículo, claro, con su soberbia todavía. Por ahí el Señor le iba quitando de a poquito le iba quitando. Y dice que él se metió. Vamos a leerlo, mi hermano. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio, mi hermano. Cuando tú confías y crees en el Señor, hermano, el Señor hace la obra perfecta. Cuando Ezequiel, el Señor le pidió a su mujer tirarte al río a nadar. Claro, él le decía que en ese río, cuando desemboca en el mar, es la mayor bendición. Porque ahí es cuando tú dices, ya, me entrego al Señor. Y se tira, ¿no? Y que la corriente lo lleve. Cuando tú te acercas al Señor y te dispones en la mano del Señor, primero es un poco, después es otro poco, y ya después hasta acá, ya después se te ven los ojos. Pero ya cuando tú te metes en la presencia del Señor, mi hermano, tú ya no piensas por ti mismo. Gloria a Dios.
el Señor se mete en tu vida. Tú te dejas guiar por el Señor. Deja que el Señor te guíe, mi hermano. Deja que el Señor te guíe. No te quedes con el agua hasta la rodilla. No te quedes con el agua hasta los lomos. Sumérgete en el río del Señor. Sumérgete en el río del Señor, mi hermano. Aleluya. Porque en el río, cuando desemboca en el mar, trae sanidad, trae liberación, trae felicidad, trae alegría a tu vida, mi hermano. Aleluya. Póngase en pie, mi hermano. Dice, quedó limpio. Amén. Gloria a Dios. Quedó limpio al obedecer a Dios, mi hermano. Quedó limpio al obedecer. Y en la obediencia hay ganancia, mi hermano. Cuando tú obedeces al Señor, cuando tú obedeces al llamado del Señor, cuando el Señor te llama a su altar, es porque el Señor quiere hacer la obra en tu vida, mi hermano. Es porque el Señor quiere obrar en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos. Porque la palabra del Señor dice que tus pensamientos no son mis pensamientos. Y que tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Hermano, tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Que si tú crees en los médicos, en los abogados, que tú crees en todas esas cosas, estás totalmente equivocado, mi hermano, porque tú flaqueas y caes. Aprenda a confiar en el Señor, hermano. Y ponte en las manos del Señor para que el Señor haga la obra en tu vida. Aleluya. El llamado del Señor. Antes de terminar, hermano, San Juan. No lo busquen. Déjenme a mí. Se han buscado mucho ya. Aleluya. San Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, mi hermano. Cuando tú crees al Señor, correrán ríos de agua viva en tu vida, mi hermano. Correrán ríos de bendición a tu vida. Cuando tú te sumerges en la presencia del Señor, el Señor hace la obra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Disponte en las manos del Señor, mi hermano. El Señor te dice en esta hora, pasa al altar. Pasa 2 veces. Pasa 3 veces. Pero pasa, mi hermano, pasa. Sumérgete en la presencia del Señor para que el Señor haga la obra en tu vida. Aleluya. Dice la palabra que Él está a la puerta y llama, mi hermano. Él está llamando a tu vida. Él está llamando. Él quiere entrar a tu casa. Él quiere cenar contigo en esta hora, mi hermano. Abre la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar. Abre tu puerta. Abre tu mente. Abre tus pensamientos. Deja tus carros atrás para que entre en la presencia del Señor. Para que deje de confiar en tu argumento, en la mucha plata que ganas, en los muchos conocimientos que tienes. Deja eso, mi hermano. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Disponte en la mano del Señor, mi hermano. Disponte en la mano del Señor para que Él haga la perfecta voluntad en tu vida. Disponte, mi hermano, a bendecir. Disponte a rectificar de la palabra del Señor como esta mujer. Mujer, disponte en las manos del Señor. Sé sabia, no seas insensata. Disponte en las manos del Señor. Testifica del Señor. Pero para testificar tienes que leer, tienes que escudriñar, tienes que sumergirte en la presencia del Señor, mi hermano. Aleluya. El Señor quiere quebrar tu carro, quiere botar tu carro, quiere botar tus caballos, mi hermano. Déjalo fuera, ponte la armadura del Señor y entra a la presencia del Señor. Aleluya, porque Él está llamando tu vida, mi hermano. Aleluya, bendito Señor. Él está a la puerta y llamado, hermano. El que cree en Él correrán ríos de agua viva en su vida, hermano. El Señor quiere hacer correr ríos de agua viva en tu vida, mi hermano. Déjate llevar por la presencia del Señor.
El Señor está haciendo la obra, mi hermano. El Señor está haciendo la obra. Bendito Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor, como este hombre leproso, Señor. Queremos buscarte, queremos agradarte, Señor, pero queremos marcar la diferencia, Señor. Queremos dejar nuestros carros, queremos dejar nuestros pensamientos, nuestra ideología, Señor, que no nos sirven de nada, Señor. Y queremos sumergirnos en tu presencia, Rey. Aleluya, Señor. Barro en tus manos somos, Señor. Tú eres el alfarero, mi Señor. Conforme a tu voluntad, Señor, no a la nuestra, Señor. Aleluya. Bendito Señor. Santo eres tú, mi Señor. Aleluya, Señor. Tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando, mi Rey. Gloria a tu nombre, Señor. A la perfecta voluntad tuya, mi Señor. Aleluya. Bendito Señor, el Señor está obrando, mi hermano. El Señor está obrando. Disponte la mano del Señor. Sumérgete en la presencia, Señor. Sumérgete, mi hermano. Aleluya, Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Disponte la mano del Señor, de poco Dios. Quiebra con tus pensamientos, quiebra con tu ideología. Corta tu soberbia, mi hermano. El Señor aborrece a los soberbios. El Señor te quiere bendecirte en esta hora, mi hermano. Y el Señor está rompiendo las cadenas, está rompiendo los yugos de esclavitud, mi hermano. Disponte en la mano del Señor, para que el Señor haga la perfecta voluntad de Él en tu vida. Bendito Señor. Hermano, aquí hay un río de adoración al Señor. Hay un río de adoración. Que ese río corra en tu interior, mi hermano. Bendito Señor. Aleluya. Tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando, Señor. Abre tu boca, mi hermano. Abre tu boca. Abre tu corazón. El Señor quiere entrar a tu vida, mi hermano. Bendito Señor. Rompe con la cadena de esclavitud. Aleluya. Bendito Señor. Aleluya. Sumérgete en la presencia del Señor. Sumérgete en la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya, hermano. De aquel leproso, uno se acercó a agradecerle al Señor. Un leproso, mi hermano, se acercó a agradecer al Señor. Y el otro nueve no. Tú no seas parte de su nueve, mi hermano. Acércate a agradecer al Señor las maravillas que Él ha hecho en tu vida. El Señor te quiere sanar de tu lepra. El Señor está haciendo la obra, mi hermano. El Señor está obrando en tu vida. Deja que Él entre. Sumérgete en la presencia del Señor. Aleluya. Bendito Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Sumérgete, Señor. Sumérgete en la presencia del Señor. Permítenos ser testimonios, Señor. Permítenos dar testimonio de tu palabra, de tu presencia, Señor. Permítenos, Señor, ser obreros, Señor, aprobados para ti, mi Señor. Aleluya. Bendito Señor. Aleluya. Cristo.
Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, No espere, mi hermano, esta convención. No espere, mi hermano, la próxima o las 2 semanas que vienen para estar en la presencia del Señor. Si grito,